DJ Lex. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Mentidero, esa tertulia sociopolítica en la que analizamos lo más importante que acontece en esta nuestra región, en Castilla-La Mancha, durante los últimos 7 días. Como podéis ver, hoy no nos acompaña el director de este programa y el presentador habitual, José Luis Muñoz Guerra. Ya nos lo dijo la pasada semana, pero lo que sí tenemos, como siempre, es un fantástico equipo de tertulianos que hoy encabeza Antonio de Abril. Muchas gracias, Antonio. A ti casi te lo tenemos que agradecer doblemente porque te hemos avisado a última hora y has dicho que sí, que podías estar hoy con nosotros. Siempre que me avisas yo busco la manera de poder estar con vosotros porque es una tertulia agradable, sobre todo por la gente con la que te encuentras en ella y bueno, y porque siempre hacéis un poco agradable en esta casa la asistencia. Gracias, Antonio, por esas palabras y junto a Antonio tenemos a Jesús Orea. Jesús, no sé si quieres hablar de lo que acontece en nuestra región o por cómo has venido casi que de fútbol y de la posible multa que puede caer a algún equipo español. De lo que tú quieras podemos hablar. Oye, para eso venimos. Además, como generalmente, aunque no lo sepan los televidentes, casi nunca traemos un guión de temas a tratar, sino que se van escribiendo en el aire, pues podemos hablar de lo que tú quieras. ¿Posibles multas a algún club español? Bueno, yo creo que la Unión Europea está para cosas más serias que para entrar en esos asuntos, y sobre todo en materia de competitividad, que es por donde ha venido ese expediente al que supongo que te referirás. Y bueno, pues no sé en qué se quedará al final, porque como bien señalaba antes Antonio fuera de antena, cuando se entra en los tribunales, aunque sean políticos o administrativo-políticos, como en este caso, se sabe cómo se entra y cuándo, pero no se sabe ni cómo se sale ni de qué manera. Pero bueno, yo creo que tiene cosas más serias que hacer la Unión Europea, por ejemplo, hacer más Europa y una Europa más social, en que el empleo, sobre todo para los jóvenes, sea una realidad y no una eterna promesa, y bueno, pues que se trate de compactar socialmente Europa, no que haya Europa de hasta 5 velocidades, antes que meterse en si al Madrid o al Barcelona o al Athletic de Bilbao le han dado trato de favor o no en alguna instancia que entiendo que no ha sido así, que es más bien a lo mejor algún deseo inconfesable de algún burócrata bruselense que precisamente ahora han acusado al comisario español de tener intereses en el Athletic de Bilbao por ser socio. Fíjate qué intereses puede tener, serán afectivos, pero en ningún momento económicos. Y que a lo mejor resulta que los intereses son otros, precisamente, de algún otro club que no es español y que precisamente lo que tiene es envidia de algunos clubes españoles que tienen una situación deportiva y económica muy saneada. Bueno, el tiempo nos lo dirá y junto a Jesús y Antonio también nos acompaña Borja Torres. Borja, tú como experto futbolístico, no sé qué piensas de este tema. Y a mí me gusta el fútbol principalmente sobre el verde del césped y la burocracia o la administración se la dejo a otros. Yo creo que el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona, que son los equipos más importantes que pueden estar implicados en este caso, están muy por encima de cualquier situación y no creo que se vean seriamente perjudicados. Por lo demás, vamos a hablar de la región y de lo que realmente nos afecta. Eso es, vamos a hablar de la región, si os parece podemos entrar ya en harina y vamos a empezar hoy hablando del Comité Ejecutivo Regional que el Partido Popular celebraba hace unos días, un comité en el que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, hizo balance de los 2 años y medio de legislatura que llevan al frente de la región. María Dolores Cospedal ha comparecido en el Comité Ejecutivo Regional de su partido celebrado en Toledo, donde ha señalado que gracias al trabajo del Gobierno regional se ha logrado recuperar la confianza en Castilla-La Mancha. Un gobierno que desde el principio ha trabajado con austeridad para prestar los servicios públicos. También sabían y saben los ciudadanos de Castilla-La Mancha que tienen un gobierno que desde el primer día fue el gobierno más austero de toda España y dio ejemplo autolimitando el propio gobierno, la propia estructura de la administración y reduciendo todo aquello que pudiera parecer a ojos de algunos superfluo e innecesario para cumplir con nuestra función, que es prestar los servicios públicos que demandan los ciudadanos. Ha asegurado Cospedal que en 2014 se van a consolidar los frutos de reformas importantes, crecerá la economía y el empleo, y hay que creer en el futuro de la región y apostar por la educación pública. Además, ha recordado la deuda heredada del anterior Gobierno, deuda que su Ejecutivo ha conseguido abonar a los acreedores. Castilla-La Mancha cuenta con una economía saneada que garantiza los servicios públicos. Y hay que decir con claridad
que no existe una posibilidad de tener política social. No hay posibilidad de política social desde la indigencia presupuestaria. No es posible. No es posible. Y solo si tenemos una economía saneada podemos mantener los mejores servicios públicos. Y decir lo contrario es mentir. En pocos meses se celebrarán las elecciones europeas y la presidenta regional ha pedido que los ciudadanos elijan al partido que mejor defienda los intereses de España. Ha asegurado que el Partido Popular seguirá generando riqueza y que España crecerá gracias al impulso europeo. Bueno, como hemos visto, Cospedal defendió sobre todo la austeridad como esa receta mágica para salir de la difícil situación económica con la que se encontró cuando llegó a esta región. Una austeridad que es muy discutida por nuestra sociedad. Hay quien está a favor, hay quien está en contra. No sé vosotros qué opináis. Yo creo que no tenía otra alternativa. Cospedal cuando llegó al gobierno regional, y además yo creo que lo más difícil lo ha hecho ya, porque ahora le queda un año y medio para las próximas, algo más de un año y medio para las próximas elecciones autonómicas, y yo creo que lo que va a recoger es los frutos de la política que ha hecho. Yo creo que además también lo hizo de una manera, parte forzada por las circunstancias y luego de una manera, en cierto modo, también premeditada. Es decir, yo tengo que hacer lo fuerte en estos 2 años y pico, y luego, si además la economía acompaña, porque es de suponer, parece ser que se va a empezar a crear empleo en 2014, si en 2014 se empieza a crear algo de empleo o se atenúa o ya el paro no sigue creciendo, que desde luego en los últimos datos que vamos a tener del 2013 parece ser que el paro en este año no va a crecer, pues bueno, pues le queda lo más dulce de su mandato, de ese año y pico, donde la sociedad, yo creo que le va lo mismo que si ahora ha tenido por estas medidas gente que la ha criticado por tomar esas medidas, esos recortes en materia de sanidad, en materia de educación y bueno, y otros recortes más que ha hecho, porque no hay que olvidar que anunció probablemente más cosas, más supresión de organismos no oficiales, pero creados por la administración, que al final, pues hay que yo sepa, al final solo se ha quitado, me parece, 1, 2 o 3, no sé, 3 han sido los que se han suprimido, pero sin embargo, bueno, pues ha suprimido el número de parlamentarios, que también eso implica, se está tramitando ahora todo el tema, y bueno, pues al final todas esas medidas, si luego la economía no mejora, pues yo creo que la factura es negativa, pero como yo creo que todo va un poco a favor de eso, yo creo que le va a venir para la última etapa de su legislatura, pues va a ser bastante buena. Yo creo que sobre todo hay que agradecer a la presidenta que en ningún momento fuese populista. Siempre se ha dicho que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y es muy fácil, o muchos políticos caen en la trampa o en la mala decisión de, una vez han llegado, empezar a pensar en mantenerse. Sin embargo, Cospedal lo que pensó en el primer momento fue en gobernar y en sacar a Castilla-La Mancha, intentar sacar a Castilla-La Mancha de la situación ruinosa en la que estaba. Entonces, si bien es cierto que en una legislatura de 4 años siempre es mejor hacer al principio las cuestiones más impopulares, que más influencia negativa puedan tener en la sociedad, y dejarte para el final todas las cuestiones positivas, porque al final es lo que más se recuerda. Pero sobre todo yo creo que se ha puesto a gobernar. Para unos les parecerá que está gobernando mejor, para otros les parecerá que está gobernando peor, pero no se ha puesto a hacer las cuentas desde el principio, que es algo que hemos visto en muchas ocasiones y que es bastante habitual. Bueno, yo creo que podríamos decir que después de 29 años de gobierno monocolor en la Junta del PSOE, especialmente en los últimos años, Castilla-La Mancha había quedado al borde del abismo. Cuando Dolores de Cospedal ganó las elecciones hace 2 años y medio, para mí la situación gráfica era esa: Castilla-La Mancha al borde del abismo. Tenía 2 opciones: o dar un paso al frente y caer en lo más profundo de él, o dar alguno hacia atrás y bueno, pues tratar de, además de coger impulso para intentar saltar ese obstáculo que había en medio, pues poner las cosas de una manera razonablemente sensata, ¿no? Porque además los últimos años de los gobiernos de Barreda, aunque ya se empezaron a recortar muchas partidas
fueron absolutamente irresponsables. O sea, era huir hacia adelante. Ahí es donde te quería hacer yo un matiz. No son los 29 años de gobierno monocolor, porque yo creo que el balance de los 29 años de gobierno monocolor no es. Pero fundamentalmente para mí lo peor es los últimos años de Barreda, donde se dispara el déficit, donde se dispara el gas y donde además nos encontramos con una consejera de Economía y Hacienda que en unas declaraciones dice que el déficit es de 400 y luego a la vuelta de 2 meses eran 1.600 millones de euros. Efectivamente, yo más o menos es lo que venía a plantear, que fueron 29 años de gobierno monocolor, pero en los últimos años de especialmente irresponsables y llevando a Castilla-La Mancha a una situación muy comprometida, por razones de interés y tacticismo político, lejos de parar esa dinámica de gasto que llevaba a un déficit absolutamente inasumible, pues se siguió huyendo hacia adelante, intentando llegar a las elecciones de junio de 2011 o mayo de 2011 pues con un mínimo de posibilidades para mantenerse en el poder el PSOE, y prueba de ello es que por poco no lo consiguieron, ¿no? Aparte de que ya se encargaron ellos a través de todos los recursos que tenían, intentar perpetuarse en el poder. Como digo, Cospedal se encontró con una situación todavía peor de la prevista. Los números, como bien apuntaba Antonio, que la Junta ofrecía públicamente no cuadraban con las realidades contables. Y bueno, pues como digo, por un lado no le quedó más remedio a Cospedal que aplicar la austeridad como receta, pero por otro lado, sinceramente creo que es precisamente la política que el Partido Popular siempre ha defendido, fundamentalmente una política liberal, y el liberalismo desde luego no pasa por hacer crecer los déficits públicos de una manera desmesurada, sino todo lo contrario, por buscar la eficiencia económica y por buscar el equilibrio en las cuentas públicas. Ocurre una cosa, que claro, acostumbrados a unos años de vino y de rosas, por llamarlo de una manera metafórica, en que pues se iba creando nuevos servicios públicos, las subvenciones a particulares, empresas y cualquier tipo de colectivo afloraban, las inversiones eran absolutamente casi faraónicas algunas de ellas, y se iniciaban obras sin tener garantizadas su terminación y su financiación. Por ejemplo, tenemos en Guadalajara un caso clarísimo, que es la ampliación del Hospital General. Meses antes de que se pusiera la primera piedra, apenas 5 meses antes de las elecciones, ya se había denunciado claramente que no había financiación para el hospital. Bueno, pues en vez de parar responsablemente y decir, bueno, nos gustaría ampliarlo porque le vendría muy bien a Guadalajara ese nuevo hospital, porque lo necesita de hecho, bueno, pues se huyó hacia adelante, fotos de prensa e incluso actos tan inelegantes y tan políticos. Y ahora se utiliza como arma arrojadiza. Claro, es que iba a decir que hasta esa inauguración de esa primera hora, de esa ampliación que no tenía financiación ni para cubrir el 30% del proyecto, ni siquiera se invita al alcalde de Guadalajara a acudir al acto por la única razón de que era del Partido Popular. Cosas, en fin, que demuestran que los últimos años no fueron precisamente los adecuados en la línea de gobierno de Barreda y del Partido Socialista. Lo dicho, Cospedal se encontró con una situación realmente compleja, creo que la asumió con responsabilidad, que tiene un buen equipo gestor económico. Para mí el consejero de Economía es probablemente el más brillante del conjunto de los consejeros de Cospedal, y dentro de un buen nivel alto medio, y bueno, creo que están haciéndose bien las cosas. Como decía, o pretendía decir antes, el problema está en que cuando la gente está acostumbrada a mucho, cuando le recortas, aunque sea poco, que en este caso no ha sido precisamente poco, pues evidentemente no está a gusto. Entonces, ahora para mí el reto que le queda a Cospedal en el año y medio que queda, primero, si las cuentas lo permiten, como apuntaba Antonio, pues evidentemente empezar a remontar situaciones. Hoy mismo se sabía, o se ha hecho público por parte de AMPE, que es el sindicato mayoritario de la enseñanza, que la Secretaría de Personal de la Consejería de Educación, de Recursos Públicos, de Recursos Humanos, está dispuesta a la negociación de determinados elementos que se han tenido que retirar de derechos de los profesionales de la enseñanza, ir comenzando a recuperar algunos o incluso crear alguno nuevo, porque la situación apunta. Bueno, pues son brotes verdes. Espero que no se queden en aquellos que apuntaron alguno. Cuidado con ese término, ¿eh? Mucho cuidado con ese término. Es que me ha venido esa frase, no es muy... Llamémoslo de otra manera, por favor. Pero bueno, por lo menos un punto de esperanza de que, bueno, comenzamos a mirar hacia adelante, no solo hacia atrás y tal. Y bueno, pues como digo, el reto para mí que le queda el año y medio que viene es hacer un ajuste fino de los recortes. Es decir, cuando se recorta, fundamentalmente se recorta con una hoja de cálculo Excel y un ratón en un ordenador. Se va a las partidas y se empiezan a recortar. Pero hay un problema, y es que detrás de esos números hay personas.
Evidentemente, tenemos que asumir que en una etapa de una crisis económica tan grave como la actual no podemos percibir de la administración pública los mismos servicios que percibíamos. Ahora bien, ajustemos finamente esa no percepción. Es decir, que no solo las decisiones se tomen sobre hojas de cálculo Excel, sino mirando al territorio. Por ejemplo, yo creo que en Guadalajara se equivocaron gravemente, es lo que más conozco, por eso lo hablo, y me imagino que en el resto de provincias de Castilla-La Mancha, en las zonas más rurales y más despobladas, que es lo que tiene fundamentalmente el 75% del territorio de Guadalajara, mucha extensión de territorio con muy poca población y además en muchos núcleos pero muy pequeñitos, se equivocaron cuando intentaron cerrar algunos centros de salud. Eran 4 pesetas al final del tiempo e incluso encima en el procedimiento se hizo mal y hasta los tribunales reintegraron la situación primitiva que se pretendía modificar. El fin era correcto, porque efectivamente era intentar hacer más eficiente la prestación del servicio sanitario. Pero tenemos que asumir una cosa, Antonio, los que vivimos en una capital, que tenemos cercanos todos los servicios de proximidad, sanitarios, educativos o demás, también tenemos que tener y asumir que hay determinados servicios públicos en el medio rural en los que la eficiencia y la eficacia tiene que ser condicionada por otras variables. Pero probablemente cuando se diseñó ese mapa, que a lo mejor era algo de lo que se pretendía arreglar ahora, no sé si exactamente, pero cuando se diseñó ese mapa había incongruencias tales como que había un centro de atención en Chiloeches cuando tienes a 3 minutos el hospital y a 3 minutos pero, un centro de salud. Estoy hablando de las zonas urbanas, es que no te hablo de las zonas urbanas, porque efectivamente estoy de acuerdo. Yo no sé si en Marchamalo sigue manteniéndose el centro de salud, del centro de Sigüenza, pero evidentemente en Marchamalo está a 5 minutos de Guadalajara. De Budia, a los de Pareja. Sí, pero ¿y el pueblo de Dueñas? Bueno, pues probablemente. Y la población del entorno de ese centro de salud es mínima. A lo mejor son 500 personas, 450. Pero evidentemente hay una cuestión incluso psicológica. Son personas mayores, por lo tanto, su acceso habitual a los servicios sanitarios es mayor, más frecuente, por razones obvias que de una persona más joven. Y luego las distancias. Y ya no solo las distancias medidas en kilómetros, sino también las climatologías. Todo el mundo sabemos que a partir de que entra noviembre y hasta mayo, en cualquier momento esa zona, concretamente la que estamos hablando, el sur de Molina, puede estar en 15 bajo cero y las carreteras, por mucha maquinaria que vayan, absolutamente impracticables para una evacuación sanitaria. Sí, pero sin embargo, la gente de Molina se tiene que venir a Guadalajara en un caso urgente grave, cuando más fácil irse a Teruel. Y te hablo de una pero es que eso también fue un error rectificado, porque acordaos que había un convenio con Teruel, estuvo un tiempo que no se ejerció no se renovó. No había un convenio como tal, había una buena voluntad. No, había un convenio ahora mismo se está hablando que no se renovó en su momento. De que se va a firmar un convenio con la Comunidad de Madrid para que se nos atienda en Madrid, porque es mucho más barato, incluso para el sistema sanitario. A eso es a lo que me estaba refiriendo cuando hablaba yo de los ajustes finos. No es razonable que un enfermo del sur de Albacete o del sur de Ciudad Real, que tenga a 30 minutos un hospital, sea andaluz o sea de Castilla-La Mancha, pero un buen hospital para prestarle una atención sanitaria, se tenga que desplazar a Toledo, Albacete o venir a Guadalajara, porque son sus hospitales de referencia. Eso no hay autonomía que lo resista. O sea, si la España de las autonomías es entrar en esa dinámica de que las fronteras son absolutamente insalvables, esto es un error. Alguien se ha equivocado. Es un error total y absoluto. Y en el caso de Guadalajara, que tenemos a 50 kilómetros de Madrid, tener que marcharse una persona de Guadalajara a recibir un tratamiento de radioterapia por un problema oncológico a Albacete, cuando tienes los mejores centros oncológicos de España en Madrid, eso hay que solucionarlo. A eso me refería con los ajustes finos en cuanto a los puntos de atención continuada. No se cerraban, se suprimía el servicio de urgencias. Bien. Que es muy fácil de hacer demagogia y de utilizarlo políticamente, pero para unos intereses políticos, prescindiendo o dándote lo mismo los intereses verdaderos de los ciudadanos. Porque evidentemente no es lo mismo la zona de Molina o la zona de Sigüenza que la zona de la Alcarri, de Sacedón o de Mondéjar o de cualquiera, o al lado del Casar. Son zonas totalmente distintas. A eso es a lo que me refería, que hay unas zonas rurales en Castilla-La Mancha, probablemente sea en Cuenca y Guadalajara, que son las provincias que tienen una distribución, la población del territorio más específica, muchos núcleos de población pequeños, con muy poca población y muy distantes de grandes centros de población,
ese ajuste hay que hacerlo no solo con la hoja de cálculo Excel, hay que pisar ese terreno, es que a lo mejor, y porque a lo mejor estamos intentando ahorrarnos. Pero a lo mejor es que no habría que tener centros, puntos de atención continuada, sino a lo mejor centros comarcales donde se pueda atender verdaderamente urgencia, porque muchas de las veces lo que te daban, o de lo que la atención que te daban en un centro de estos, a veces era retrasar que te pudieran atender de una manera totalmente eficaz al problema que estabas presentando. Sí. Y te puedo decir que una cosa que, por ejemplo, se ha mejorado en el gobierno es la atención del 112 mediante, es decir, yo te puedo decir que hay gente en municipios que se ha encontrado verdaderamente mal con un problema de un infarto que se les ha dado y se les ha mandado y en una hora o en menos de una hora tenían un helicóptero totalmente medicalizado que estabilizaban al paciente y después lo derivaban o lo llevaban a un... Es decir, que a veces nos empeñamos en mantener unos puntos de atención continuada que la atención que te dan, por mucho que quieran, no es eficaz. No obstante, es decir, es probablemente más psicológica de pensar que te sientes atendido a la atención que en realidad te están dando. No obstante, el consejero Echaniz ya dijo que tenía un plan B, supongo que más afinado como decía Jesús, y simplemente habrá que esperar cuál es ese plan B para hacer esa sanidad de Castilla-La Mancha más eficiente. Sí, claro, lo que en todo caso se hizo mal es que los tribunales dieron la vuelta a todo ese plan. Por lo tanto, se hizo mal, evidentemente. Pero que vuelvo a insistir, pero todo lo que se ha hecho una demagogia política total y absoluta. Demagogia política por parte de quienes gobiernan y de quienes se oponen. No nos confundamos, ¿eh? Sí, o sea, que la demagogia no es patrimonio de nadie en política. Y está en política activa mucho tiempo y sé perfectamente que es una herramienta a la que el político jamás renunciará, como el sueldo. Si es posible, tampoco. Entonces, bueno, pues lo que sí pido, y creo que es absolutamente razonable, es que las zonas de toda la región de Castilla-La Mancha, más demográficamente negativas, es decir, con una posición poblacional precaria, más distantes de grandes centros de atención, se tenga en cuenta esos factores de una manera muchísimo más sensible de lo que hasta ahora se ha tenido a la hora de hacer ese tipo de ajustes. Porque si no, estamos condenando definitivamente, ya lleva el medio rural muchos años condenado, por la propia evolución de los tiempos, desde los años 50-60 con la mecanización agraria, la gran migración masiva del campo a las ciudades, ya lleva muchos años el medio rural muy castigado. Ahora mismo ha llegado a una situación prácticamente límite. Estamos hablando de zonas con densidad demográfica parecida a la de Laponia. Sí, 1 habitante por kilómetro cuadrado, con una climatología absolutamente adversa, con una población envejecida. Y es problema el ocio, pero ¿qué puedes hacer ahí? Antonio, pues por lo menos tener en cuenta que también esas personas forman parte de un ecosistema. Estamos declarando parques naturales, parques no sé cuánto, y yo he visto 2 vigilantes controlar el nido de un águila imperial en el Alto Tajo durante un tiempo. Bueno, a una persona enferma grave en ese pueblo tenía a 2 médicos a su lado para ver si estaba mejor o no. Reflexionemos sobre eso, porque el hombre es el primero que está integrado en el medio natural. Entonces pensemos en que esas personas que están ahí, lo que no podemos hacer es decirles, hacerles la vida imposible para que terminen yéndose. Entonces estamos cometiendo una auténtica tropelía. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente tampoco podemos permitirnos que porque haya una sola persona en un pueblo, los costes de prestación de ese servicio sean desproporcionados. Por eso hablaba de ese ajuste fino. Ajustemos finamente, pero eso sí, cada vez que se toma una decisión, que se piense en las personas y sobre todo aquellas que están en lugares más alejados de las tomas de decisiones y de las prestaciones. Pero es que a lo mejor hay que tener un hospital comarcal en Sigüenza o en Alcolea. Pues si hace falta que se ponga. Que le queda equidistante a Molina y eso a lo mejor es mucho más efectivo. Es decir, tú fíjate, una señora que a las 3 de la mañana se pone de parto, por lo que sea, y se tiene que venir en un centro, en un PAC, no le van a hacer nada, y se tiene que venir a Guadalajara con nieve. Y es 1 hora y pico. Bueno, pues es que a veces... ¿Sabes lo que hacen? Ya cuando están acercándose a los partos se vienen directamente a las ciudades. Porque hace tanto tiempo que a los niños se les olvidó nacer en los pueblos. Si te das cuenta, casi no hay pero que te vuelvo a hacer lo mismo, es decir, que a veces nos acercamos en defensa de cosas que probablemente tendrían que pasar a la historia. Que a lo mejor los centros de atención continuada en un momento determinado cumplen una función. Antes, cuando yo era crío, yo me crié en pareja, allí había un médico perenne
las 24 horas del día, porque vivía allí y pasaba consulta por la mañana y atendía a todo el mundo, aunque fueran las 2, o se le llamaba, iba a tu casa. Y cuando eso se terminó, no se creó ningún trauma, ni la gente se fue de los pueblos. Y eso ha pasado. No, la gente se había ido porque estaba emigrando ya. Claro. Y si no, acuérdate de cuando tú naciste, qué población tenía pareja, y de cuando tú te viniste a Guadalajara, ¿cuántos quedaban? Si os parece, dejamos este tema aquí porque creo que podríamos estar hablando todo el programa sobre él. Y vamos a otro tema que también genera mucha polémica y del que se puede hablar mucho, porque María Dolores Cospedal, en el Comité Regional del Partido Popular al que nos referíamos antes, también habló sobre la situación de Cataluña y el reto independentista planteado por el presidente Mas. Quiero mandar a todos los españoles un mensaje de tranquilidad, que el Partido Popular va a defender nuestras leyes, nuestra Constitución, que vamos a trabajar porque nuestra Constitución y nuestras leyes se cumplan y que no vamos a permitir que nadie rompa nuestro país. De todo lo que dijo María Dolores Cospedal, yo me quedo con una frase, y es que aquella de que mientras esté gobernando el Partido Popular, la unidad de España está garantizada. No sé cuál es vuestra opinión. Hombre, yo creo que el papel del Partido Socialista de Cataluña es muy importante en este proceso que se han querido inventar ahora en aquella región. Dependiendo de lo que haga o de lo que deje de hacer, pues el Partido Socialista tendrá esa credibilidad para la unidad de España o dejará de tenerla. Lógicamente, que una secretaria general del Partido Popular y presidenta de una región como Castilla-La Mancha, que es el centro prácticamente de España, diga lo que dice, es normal, y es normal que en Castilla-La Mancha se piense así. Otra cosa es cómo piensen esos mismos partidos mayoritarios en Cataluña. Tendremos que ver realmente a la hora de la verdad cómo actúa cada uno de ellos. El Partido Popular está claro cómo va a actuar en Cataluña. El PSC no se sabe muy bien. Yo el PSD creo que ha cambiado su postura de hace 3 meses o 4 meses para acá. Y yo tengo incluso la sensación de que hasta el mismo Artur Mas se está dando cuenta que ha metido la pata hasta el fondo. Porque ya sí, yo creo que sí. Otra cosa es que lo quiera reconocer, pero yo creo que se ha dado cuenta porque además gran parte de la sociedad civil de Cataluña se le va a echar encima cuando el problema se les acerque. Esta mañana le preguntaban, porque él ha dicho que si no se celebraba el referéndum, convocaba unas elecciones plebiscitarias. Y esta mañana ya ha dicho que de elecciones plebiscitarias ya no ha hablado. No sé si nos acordamos que hace 4 años tuvimos el mismo problema en Cataluña, en Euskadi, con Ibarretxe, y al final Ibarretxe fue su entierro político, creo que fue su entierro político. Y no sé si estamos asistiendo un poco más o menos a una historia. Probablemente lo que pasa es que ha llevado los términos un poco más allá y diría que con menos conciencia, porque muchos empresarios se le van a echar totalmente encima. Y además, evidentemente, no comparto que si hay un referéndum se le pida solo la opinión a la gente de Cataluña. Bueno, ya una de las empresas catalanas más importantes, que es Freixenet, ya se ha desmarcado completamente del independentismo. Y el Grupo Planeta y un montón, que además esas empresas catalanas viven de comercializar sus productos en el resto de España. Es que creo que este señor es un insensato, o sea, creo que me parece que totalmente, no sé, creo que se cree tocado de la gracia. Pero ¿no suena un poco como una cortina de humo para tapar la gestión que está haciendo? Evidentemente, para tapar una gestión económica nefasta. Y que además le va a pasar una factura, bueno, ya están las últimas encuestas de cómo le va a afectar a su partido, que va a perder la mitad de parlamentarios catalanes. Ya, lo que pasa es que algo está pasando en Cataluña, que hasta un 12% de los votantes del Partido Popular, en la última encuesta que hizo Sigma 2 para el Mundo, apoyan la independencia. Yo me quedé sorprendido, un 18% de los votantes del PSC y un 12%, un 11,5 y un 12% de los del Partido Popular. Algo está pasando en Cataluña, evidentemente, pero está pasando no por casualidad. O sea, hemos llegado a este estado de cosas porque alguien durante mucho tiempo lo ha ido preparando. O sea, el independentismo que la ahora... educación. Exactamente. Hay 2 caminos para generar independentistas. Uno, los colegis, las escuelas, las icastolas en el País Vasco,
que es donde La a los educación. chavales les vas formando y les vas contando, coges la historia, la cortas, la pegas por donde te conviene y encima creas victimismo, que es muy fácil. Pobrecitos, nosotros, los españoles, el expolio que llaman, toda la ¿no? vida nosotros llegamos, somos muy trabajadores y muy ahorradores y muy eficaces y eficientes gestionando, pero los españoles son unos desbrochadores, solo están echándose la siesta, bebiendo vino, viendo toros, pero luego con nuestro dinero viven muy bien, ¿no? Y claro, si a unos chavales los pones insisto, en el colegui desde los 3 añitos y les metes eso en la cabeza, aunque el abuelo de esos niños sea de Montoro o sea de Pareja, termina haciéndose ultranacionalista, ¿no? Si además complementas esa tarea educativa con una presión mediática absoluta a través de los medios que controla, sobre todo en este caso la televisión catalana, que bueno, es absolutamente militante. O sea, yo los programas que he visto de TV3 y algunos en YouTube y otros que en reportajes que han ido marcando, o sea, cogiéndose trozos de programas, bueno, en fin, evidentemente yo puedo llegar a entender que los catalanes en apenas 10 años hayan pasado de ser un 30-31% los que apostaban por la independencia a en torno al 50-52% que están dando las cifras actualmente. Que es un porcentaje, evidentemente, no debería dar por satisfecho, ni mucho menos al señor Mas y a sus socios, porque el que un referéndum de este tipo lo ganaran por un solo voto supondría una fractura absoluta de Cataluña. Con independencia o sin ella. Siempre pasa factura. Gobernaron el tripartito cuando gobernaron, al final, en las siguientes elecciones, gana CiU. Sí. Y ahora cuando en las próximas, cuando gane Esquerra Republicana de Cataluña, que nos encontramos otra vez con episodios tan pintorescos como los que protagonizaron el anterior gobierno, que al final les pasó la factura que les pasó, pero eso lo sufre el pueblo catalán al final, y lo que pasa es que no solo el pueblo catalán puede decidir sobre la unidad de España. Evidentemente, es a lo que yo quería ir. Estado de Derecho. O sea, hablamos de democracia. La democracia, ellos están todo el rato hablando. Democracia es referéndum. No, vamos a ver. El referéndum es un instrumento que tiene la democracia para conocer el estado de opinión de los ciudadanos. Correcto. Pero la democracia es fundamentalmente Estado de Derecho. Es decir, normas aprobadas, legalmente aprobadas por mayorías cualificadas y que luego se cumplen. Eso es la Constitución del 78, votada mayoritariamente en Cataluña. Fue una de las regiones en las que el voto al sí fue mayor, mientras que en el País Vasco las cosas estuvieron un poquito más igualadas. En Cataluña estuvo casi el comportamiento electoral muy cerca del resto de España, y en esa propia Constitución se dice ya cómo se reforma la Constitución. Pues dicen, no, es que no quieren reformar la Constitución. No, oiga usted, es que la Constitución del 78 tiene unos mecanismos de reforma. Ahora, evidentemente, un consenso prácticamente del 90 y tantos % de los españoles no lo puede romper un 20%, un 12%, un 8% o un 6%. Por eso los mecanismos de reforma son muy garantistas. Es decir, como mínimo se ponen de acuerdo 3/4 partes del Parlamento Nacional o no. Había dos vías, si sí, no recuerdo mal. No, hay 2 vías, pero la primera termina conduciendo siempre a la segunda. Sí. Y es que una vez que se aprueba, que unas Cortes aprobaran una reforma, tendría que someterse a referéndum y las siguientes Cortes volver a aprobarlo. ¿Me entendéis? Y de nuevo, entonces, disolverse. Con lo cual, hay unos mecanismos garantistas que creo que eran razonables, porque precisamente se llega a una Constitución, como la del 78, con un amplísimo consenso, prácticamente desde los comunistas recién legalizados y demonizados durante muchos siglos, durante muchas décadas en este país, a la derecha conservadora, casi tangencial con el franquismo en ese momento. Un amplísimo consenso, y por supuesto con el apoyo de los nacionalistas catalanes, expresamente. De hecho, Miquel Roca Junyent fue el representante, es uno de los padres de la Constitución de este país. Es que la reforma que necesita la Constitución, que yo creo que necesita revisarse, no es la que a ellos les interesa, ni la que ellos piden, que esos son temas totalmente distintos. No, que ahí está, insisto, Estado de Derecho. Y por cierto, no conozco ninguna Constitución, y me parece que lo decía hoy Mariano Rajoy, de ningún país del mundo que reconozca el derecho de autodeterminación. Ninguna Constitución. No. Hay un derecho a nivel de Naciones Unidas de la autodeterminación de los pueblos, pero que nació precisamente no para que una región que durante siglos ha formado parte de un Estado se segregue de este, no, nació ese derecho de autodeterminación de los pueblos precisamente para las últimas colonias que quedaban, tanto, sobre todo en África y en Asia,
pudieran apelar a ese derecho de autodeterminación. Estamos hablando de Hong Kong, este tipo de situaciones puntuales que efectivamente al final se han ido concretando. Sí, pero cada uno lo puede interpretar como quiera, ya lo sabes. Para decir, no, es que Cataluña es un pueblo. Bueno, es que un pueblo es pareja. Que el señor más un pueblo es el español. Un pueblo es el europeo también, como un macropueblo. O sea, es que ¿qué es una nación? País, por ejemplo. Me hacía mucha gracia cuando Camilo José Cela, se lo he escuchado yo. Y decía, es que no os asustéis de hablar del país alcarreño. Y claro, ¿pero qué está diciendo don Camilo? Bastante es que algunos quieren los países catalás, otros el País Vasco. Dice, hijo mío, coge el diccionario de la lengua. País, territorio provincial. País es igual a provincia. De hecho, en su viaje a la Alcarria, sabéis que en la dedicatoria a Gregorio Marañón le dijo que la Alcarria era un hermoso país al que nadie le daba la gana de visitar. Por cierto, 39 años después rectificó, dijo al que a la gente ya le va dando la gana venir. Bueno, empezando por él, por eso que se estableció aquí. Que Zapatero hablaba de que la cuestión de nación era un asunto discutido y discutible. Pero oiga, si es que es discutible y discutible, pueblo, país, provincia, no sé si me entendéis. Sí. Lo que no puede ser es que una parte de España quiera decir por el conjunto de los españoles, que es lo que decías tú antes, porque la Constitución lo permite. Y segundo, derecho, derecho y derecho. La ley, ¿qué dice la ley? Aplíquese la ley y ya está. Pues en el momento que se aplique la ley, se acabó. Las ansias de separatistas del señor Mas, que se siente un iluminado, claro, terminarán donde tienen que terminar, y dentro de 4 años estaremos probablemente hablando del señor Mas como ahora hablamos de Ibarretxe, aunque hoy nos hemos encontrado con la independencia de Igeldo en San Sebastián, bueno, sí, eso que son cosas pues eso es genial. Que son patéticas. Utilizando una ley del Estado y obviando una ley autonómica de Euskadi, le ha concedido el alcalde de San Sebastián la independencia, la autonomía, o sea, la independencia como municipio a Igeldo, que era un barrio de San Sebastián, el famoso Monte Igeldo, desde el que se divisa toda la Bahía de la Concha, por cierto, un lugar precioso, pero bueno, como el alcalde de San Sebastián, por cierto, de Bildu, es de Igeldo, ha concedido la independencia del municipio de San Sebastián a Igeldo, aplicando una ley del Estado y obviando una ley de Euskadi que exige que como mínimo haya 2.500 habitantes en un municipio que pretenda segregarse de otro. Sí, y que tiene 800 o 600. De hecho, el Monte Igeldo tiene su propia frontera, ¿no? Que si lo pagas no puedes pasar, tiene arancel incluso. Esto es un ejemplo de a dónde lleva el nacionalismo cuando delira. Sí, efectivamente. Cuando delira llega a eso, a que todo es segregable y todo es segmentable, sí, todo es fraccionable en función de intereses. En este caso, ¿por qué? Porque es que él es de Igeldo. Pero lo decía antes Borja, Freixenet el primero en desmarcarse, pero desde que empezaron estas políticas, estas ansias separatistas de un grupo, al final las ventas de Freixenet han caído en picado, llevan 4 navidades cayendo en picado, y claro... ¿Y sabes cómo están salvándolo? El otro día leí una entrevista al presidente del grupo Freixenet, y ¿sabes cómo lo están salvando? Inteligentísimamente, aumentando las exportaciones. Claro. Ya está. Además reconocía que a pesar de que la posición empresarial de Freixenet es defender que el statu quo de relación de Cataluña siga siendo el mismo con España, evidentemente ha habido un castigo de la sociedad española porque no deja de ser una marca de referencia catalana, y el hombre, aparte de seguir manteniéndose en esos postulados, ha dicho, ¿cómo estoy solucionando este problema de facturación para mantenerme en mis números? Vendiendo más fuera de España. De hecho, es la marca, yo no lo sabía, de vino espumoso que más vende en el mundo, por encima de los champañas pero no franceses. Quita que ha dejado de perder un 20% en el territorio. Efectivamente. Así. Porque al final, si a eso sumas que en el extranjero, con las exportaciones, ha crecido o ha compensado, si tuviera ese 20% más, tendría más empresas, claro, serían más puestos de trabajo y tendría más de todo. Bueno, si os parece, dejamos a los catalanes con sus problemas y sus discusiones. Algunos catalanes, pero los problemas son de todos y también del resto de españoles, como bien puntualiza Antonio, y volvemos a nuestra región, donde por ahora nadie quiere separarse o independizarse dentro de Castilla-La Mancha. Vamos a hablar de las elecciones que va a haber aquí dentro de año y medio, porque hace unos días el diario La Tribuna publicaba una encuesta en la que decía que el Partido Popular volvería a ganar las elecciones con una amplia mayoría. Ya han pasado 2 años y medio desde las últimas elecciones autonómicas, pero según ha publicado un diario regional, si hoy se volvieran a celebrar unos comicios, el Partido Popular revalidaría sus resultados e incluso los mejoraría al conseguir 27 diputados en el Parlamento Autonómico, unos datos que han valorado desde Albacete. Si hoy se celebran elecciones, el Partido Popular encabezado por María Dolores Cospedal obtendría
más del 41% de los respaldos y ganaría de nuevo las elecciones en Castilla-La Mancha. Y en Albacete el Partido Popular volvería a ganar frente al Partido Socialista, que sería la segunda fuerza más votada, aunque como sorpresa la encuesta revela que Izquierda Unida entraría en el Parlamento con 3 diputados. Aquí, en nuestra provincia, en Albacete, el Partido Popular ganaría, si hoy hubiera elecciones, las elecciones al Parlamento Autonómico y obtendría 5 diputados. 4 obtendría el Partido Socialista, bajando por tanto un diputado, que recaería en las filas de Izquierda Unida. La encuesta también refleja que el 90% de los castellano-manchegos están de acuerdo con que se rebaje el número de diputados regionales propuestos por María Dolores Cospedal. Y sobre la presidenta, para el 99% de los encuestados, la líder de los populares es la más conocida y mejor valorada en la región, frente a Emiliano García Paje. Bueno, según esta encuesta hecha sobre 1000 personas, parece que el Partido Popular va a ganar dentro de año y medio con una amplia mayoría, una idea que tal vez se refuerza con lo que decís antes, los brotes verdes de Jesús Orea o el momento dulce que le queda por vivir en este tiempo al gobierno popular, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que largo me lo fías, o sea, es que estamos hablando de un año y pico, y a un año y pico las cosas pueden cambiar mucho. Pueden cambiar es verdad tanto que tal vez las medidas más duras las hayan tenido que tomar sí, hasta de ahora. Puede cambiar tanto como que aumenten las diferencias respecto al Partido Socialista, si además el Partido Socialista no es capaz de poner orden en su casa, cosa que todavía está por ver, porque el Partido Socialista tiene primero que ordenar su casa y esto para luego ver, porque estamos hablando ahora de la diferencia entre Paje y Cospedal, cuando se está hablando también que probablemente Paje pudiera ser alternativa nacional en el Partido Socialista. Entonces, ¿quién se quedaría en Castilla-La Mancha? Tendrían un problema bestial que eso beneficiaría también. Se supone que Martínez Guijarro ahora mismo sería el número 2, ¿no? Y a Luis Martínez, ¿y quién conoce? ¿Quién es ese? Pues un señor. Consejero de Medio Ambiente en el último gobierno de Barreda, pero no deja de ser un desconocido en política. Sí, ¿no? Y al final María Dolores Cospedal es, como decíamos, la secretaria general del Partido Popular, conocida en toda España y en Europa, y sobre todo, algo que yo considero muy importante, ya ha dicho que se va a presentar a la reelección. El Partido Popular ya tiene candidata para las próximas elecciones. La política es el arte de hacer posible lo imposible. Bueno, de momento dicho queda, y para las encuestas Cospedal va a ser la candidata del Partido Popular, y lo que decías, Antonio, ¿qué va a ser el candidato del Partido Socialista? Todo hace pensar que va a ser Paje, pero ya está jugando a ese doble juego. Dijo que se iba a presentar unas primarias que no sabe a cuáles. Yo creo que al final a Paje le falta entidad para un PSOE nacional, y en el PSOE de Castilla-La Mancha pues poco a poco se va haciendo el hombre fuerte. Zapatero cuando salió. Eso fue un hecho raro que cualquier politólogo te diría general, que es una locura. No lo conocían ni casi en León, de donde provenía. Hombre, Zapatero le debió la presidencia la Secretaría General del PSOE precisamente a Felipe González, a Guerra, Matilde, y a todos los digamos hombres del entorno de González y de Guerra que a todos los contrarios a Bono. Exactamente, pusieron pie en pared para que Bono no ganara. Pero el PSOE ahora tiene mejores candidatos. Lo está pagando. Claro, lo está pagando, porque el secretario general natural. A mí personalmente nunca me ha gustado. A mí personalmente nunca me ha gustado como político. Me ha parecido una persona como muy hipócrita, casi la metáfora de la hipocresía en política, una persona que intentaba dar siempre la mejor de las imágenes, pero que detrás, puro. Exactamente, pero que detrás había otras cosas, ¿no? E incluso tengo hasta algún dato cercano de cómo practicaba la hipocresía y nunca me ha agradado. Pero sí reconozco que ha mantenido posiciones políticas dentro del PSOE razonables, moderadas, acercándose más bien a posiciones de centro más que a posiciones próximas a Izquierda Unida. Entonces, pues bueno, yo creo que era precisamente Bono, ¿no? La figura, hablo de Bono, Sí. Entonces, bueno, pues por lo que fuera a Felipe González, a Guerra y al resto de gentes que mandaban en aquel PSOE de aquel momento, no les apetecía que fuera Bono el secretario general, y bueno, pues terminaron mirando al de León y le tocó. Claro, luego el de León, pues hemos pagado los 8 años del de León, sobre todo los últimos 4, pero muy especialmente porque bueno, pues nació de esa manera, por un descarte, por un intentar evitar, por un voto negativo, que se decía antes, y bueno, pues así quedó España y así le va el PSOE.
con lo cual pues el asunto no arriendo la Sí, gracia. no, pero ahora el PSOE tiene a Madina, tiene a López, tiene a Chacón. Yo creo que tiene candidatos con mayor entidad dentro del propio PSOE a nivel nacional por encima de García Paje. Pero como todo eso se articula en familias. Sí, y no, al final, claro. al final dentro de cada facción hay facciones. Sí, pero pasa como los juzgados. Sí, se llega a un congreso y al final empiezan a mover fichas y a cuadrar. Mira, Sí, a Paje eso lo apadrinó en el Congreso Nacional, el último Congreso Nacional del PSOE, que apoyó a Rubalcaba por los pelos con respecto a Chacón, lo apadrinó evidentemente Bono, que es el que le ha apadrinado siempre, desde que era jovencito, ya le dio cargos de altísima responsabilidad apostando por él, lo posicionó cerca de Rubalcaba y ha estado ahí un poco a la sombra de Rubalcaba. Rubalcaba no ve en Paje ni mucho menos su alternativa ni su relevo, y bueno, pues en este momento Paje está descolocado a nivel nacional, aunque él no termina de decidirse, porque se le pregunta, bueno, pero usted se queda en Castilla-La Mancha, bueno, ya veremos y tal. Yo creo que está descolocado, no sé cómo terminarán las primarias. Primero, ¿cuándo se celebrarán? Lo deciden en enero. Segundo, cómo quedarán, y a partir de ese momento será cuando me imagino que Paje decida qué movimientos hace. Todo eso va a favor de Cospedal, que es por donde empezábamos, Juan, y en contra de los intereses del PSOE. Sí. Porque mientras, tú lo decías, Borja, el PP tiene un referente clarísimo, que guste o no sus políticas, está ahí, y en una región como es Castilla-La Mancha, de una tradición de voto conservadora, y no me estoy refiriendo en el ideario político, sino en la forma en que se ejerce el voto, evidentemente la gente está mucho más tranquila viendo que su presidenta, además de ser una persona muy importante a nivel nacional, porque es la segunda del PP y tiene un peso específico en el gran partido que en estos momentos gobierna la mayoría de las instituciones, encima ya no solo es que está ahí, es que encima dice que quiere estar ahí en el futuro. Por lo tanto, cada semana que vaya pasando, si encima la economía va dando unos giros, el empleo, ya los datos apuntaba Antonio, y es cierto por lo que dicen que va a cerrarse 2013 con un saldo positivo por muy poquito. Sí, pero por lo menos no desciende, o sea, no aumenta el desempleo. El paro. Hay perspectivas de crecimiento en 2014 ya claras, o por lo menos, yo no quiero volver a utilizar el término brotes verdes, pero además es que el contexto en Europa empieza a cambiar. Bueno, sí. En Francia los datos no eran muy buenos hace unos meses. No eran muy buenos, pero sin embargo Portugal, que está en una situación peor que la nuestra, ya se habla de crecimiento y además de creación de empleo, y probablemente, decían el otro día en algún medio de comunicación, que el tema del consumo en estas Navidades en Portugal se había activado, pero de una manera a unos límites importantes, ¿no? No sé, creo que el contexto en Europa puede cambiar. Además, me supongo que ya la señora Merkel, que va a gobernar y que, bueno, que además han dado una lección. Es decir, ¿tú te imaginas que en España, que eso puede ser necesario a lo mejor dentro de unos años, que los grandes partidos sean capaces de pactar y de hacer políticas que al final vayan en beneficio del país? Porque nosotros podemos llegar también a una italianización, en el sentido donde... Fragmentación de partidos. Sí, de hecho, caminamos hacia ello. Claro, y en el próximo Parlamento Izquierda Unida de Castilla-La Mancha va a estar, UPyD no lo sé, puede que no llegue, pero va a estar ahí, pero a nivel nacional van a mandar mucho. Y si los grandes partidos no son capaces de aunar criterios, de pactar, la situación de un país entra en una ingobernabilidad tal. A lo mejor ahí es cuando se empieza a cambiar, cuando los grandes partidos sean capaces de pactar, a lo mejor es cuando se empieza a cambiar la percepción por parte de la sociedad de la política. Sí, pero lo que decía es que al final Alemania, bueno, pues, o la señora Merkel ya no necesita, cambia el contexto europeo. Pero va a tener que hacer una política muy fina, porque gobernar CDU, o sea, los democristianos, que además los democristianos alemanes son racionalistas puros y duros, o sea, la gestión económica es ultraliberal, y los socialdemócratas, la SPD, cuidado, a ver cómo gestionamos eso, que no es fácil. Ahí sí que va a tener que hacer ajustes finos, y nunca mejor dicho. Y han repartido las... Hablando de Alemania, terminamos hoy porque se nos ha acabado el tiempo, nos lo acaban de comunicar. Gracias, Antonio, Jesús, Borja, nos vemos ya en 2014, que tengáis una buena salida y entrada de año. Y a todos ustedes, pues lo mismo, que disfruten de las fiestas que están por llegar y que salgan y entren a 2014 pues con el mejor pie posible. DJ Max.